Como sabéis, nosotros estábamos hablando de competencias de comunicación. Con Carlos estabais tratando más la parte de técnicas de venta, los aspectos más comerciales de la formación, y conmigo más el enfoque de la comunicación, que por un lado tenía un encaje muy importante dentro del curso, que es enfocarnos a dar respuestas de comunicación adecuadas en cada situación, pero por otro lado, pues también veíamos que todo lo que sea dominar técnicas de comunicación nos va a ayudar en nuestro día a día. Entonces, en la última sesión estuvimos hablando de respuestas comunes ante la ansiedad, ¿no? Y bueno, respuestas de ansiedad que pueden desembocar en pánico escénico y hacer que los procesos de comunicación, pues de alguna forma no puedan lidiarse. Hoy vamos a hablar también de cómo reducir esa ansiedad que se da en los procesos de comunicación y poco a poco nos vamos a ir enfocando más a solucionar conflictos de comunicación concretos. Vale, vamos a repasar un poquito qué es lo que estuvimos hablando el otro día. Y si recordáis, pues hablábamos que en los procesos de comunicación, pues cuando uno tiene que enfrentar una situación que más o menos nos pone a lo mejor un poco nerviosos o que nos genera un poco de estrés, se pueden producir respuestas de ansiedad ante esa situación, pues porque al final nuestro cerebro es un comodón que no quiere ponerse en situaciones que le ocasionan, ¿no?, esa sensación de ansiedad. Entonces, bueno, desde el punto de vista de psicología comentábamos que hay situaciones de ansiedad que se consideran positivas y situaciones de ansiedad que se consideran negativas, que ya son demasiado estresantes, ¿no?, que pasan un nivel de estrés y que por tanto pueden desencadenarse en pánico. Entonces, aunque la sensación primera que tenemos a nivel fisiológico siempre es como de un poquito de nervios o como de ¿qué hago yo metido en este follón? Me lo tenía que haber pensado, no quiero estar aquí, pues esa primera sensación sin rebasar esa línea se considera como ansiedad positiva, ¿no? Os decía, o sea, el primer truco para sentir que esa ansiedad no es tan mala es pensar que eso es positivo porque lo que hace es poner todo el cuerpo y toda la mente alerta, ¿no? De manera que estamos absolutamente centrados y concentrados en la situación de comunicación que en ese momento tenemos que vivir. Y si tenemos todo el cuerpo alerta y todos nuestros sentidos están centrados en esa situación, pues eso es garantía de éxito. O sea, quiere decir que nuestro cerebro está más metido en la situación y hay una garantía de éxito de que todo va a salir bien, ¿no? Que aunque nos esté ocasionando pues, ciertos nervios y cierto estrés, eso también va a ayudarnos a que la situación se solucione, se solvente de mejor manera, ¿no? De la mejor manera posible. Sin embargo, cuando esa ansiedad se eleva, ¿no?, va un punto por encima de lo que podría considerarse positivo, el estrés es tan grande que nuestro organismo empieza a darnos respuestas que, pues, que no son las adecuadas, ¿no? Y hablábamos de diferentes respuestas ante esa situación de ansiedad, como podían ser las respuestas cognitivas, que si recordáis que era pues que nuestro cerebro tiende a hacer una interpretación catastrófica de la situación que estamos viviendo, que quiere decir que nuestro cerebro nos está mandando constantemente el mensaje de que esto va a salir mal, ¿no? Y nos ponemos en situaciones pues muy negativas, que también os decía pues que los seres humanos somos muy tendentes a ser catastrofistas, ¿no? Y a pensar que todo va a salir mal, ¿no? Somos muy tendentes a pensar que si algo puede salir mal, necesariamente va a salir mal y nos ponemos en pensamientos como para qué habré venido, si lo voy a hacer fatal, voy a hacer el ridículo, todo el mundo se va a reír de mí, no me gusta lo que estoy haciendo, o ya incluso mucho peor, que es no puedo enfrentar esta situación, ¿no? También desde el punto de vista fisiológico, pues nuestro cuerpo emite determinadas respuestas, ¿no? Pues como puede ser tiritar o sentir mucho calor y empezar a sudar, sentir frío, hay gente pues, que también que le sudan las manos, o hablábamos de la sensación de sequedad en la boca, o incluso, ¿no?, esos problemas que tienen que ver con las cuerdas vocales, con cómo los nervios afectan a las cuerdas vocales y se puede producir la afonía o que la voz empieza a temblar o que salgan ruidos raros, ¿no?, en la voz, que decíamos que los cantantes están especialmente afectados por estas situaciones de estrés y por eso pues en muchas ocasiones ellos lo llevan todavía muchísimo peor, ¿no? O sensación de náuseas o tener que acudir al servicio constantemente o taquicardias, o sea, todo este tipo de cosas que podían producirse. Y hablábamos también de las respuestas ante la ansiedad de tipo conductual y comentábamos tres, ¿no? Si recordáis el vídeo de la reportera
que en un determinado momento se estresa tanto porque no puede dar la noticia que coge y sale, ¿no? Escapa, sale de la escena, ¿no? Esa es una de las respuestas que se produce a nivel conductual y es, pues, como no puedo con ello, me marcho. Y que ya lo hemos visto en otras ocasiones, incluso en discursos políticos, sin citar a nadie, ¿no? Pero fue muy sonado hace un par de años en el Ayuntamiento de Madrid, una concejala que se puso tan nerviosa con las preguntas de la prensa que se levantó y se marchó y dejó a todo el mundo como, pero ¿cómo es esto posible? ¿No? O sea, el cuerpo, ante un nivel muy elevado de ansiedad, emite una respuesta que está completamente desacertada, como es escapar de esa situación, ¿no? Y en otros casos el escape se produce a efectos de esconderse, ¿no? Como cuando tienes que salir a dar un discurso y hay un atril y coges y te escondes detrás para que no se te vea mucho, o ¿no? Tratas de hacer la mayor ocultación posible para que no se te vea. Luego está la evitación, que dices, bueno, pues si yo realmente siento que eso me ocasiona tantísimo estrés, lo que voy a hacer es no ponerme nunca en esa situación que para mí me ocasiona un problema y entonces estoy evitando, ¿no? Y en nuestro caso podría ser, por ejemplo, como me estresa tanto hacer llamadas de teléfono, pues no las hago. Entonces, claro, pues no podríamos dedicarnos, ¿no?, al telemarketing si somos incapaces de acometer las llamadas de teléfono. Y luego, pues el exceso, que es también ensayar excesivamente. Bueno, pues como me estresa mucho hacer esas llamadas de teléfono, pero hay un protocolo, pues lo ensayo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y claro, llega un momento que está tan ensayado que lo único que produce eso es todavía más respuesta a ansiedad, ¿no? Y hablábamos de algunas técnicas. A ver, perdona, si se está quieto esto. Ay, que parece que estoy jugando a mareados. Algunas técnicas de reducción de la ansiedad previas al desencadenante, es decir, antes de tenerme que enfrentar a esa situación que es un problema, ¿qué técnicas puedo yo utilizar para intentar reducir esa ansiedad, ¿no? Y hablábamos pues de exponerse gradualmente a la situación que me ocasiona un problema, de manera que, bueno, pues que al final decíamos, ¿no? El saber mucho de algo, la experiencia es un grado, ¿no? Y cuanto más ensayo, pues más capacidad tengo de hacerlo cada vez mejor. O podíamos también utilizar técnicas para relajarnos o para liberar estrés. Os decía, pues es muy bueno. Generalmente a mucha gente le ayuda mucho el deporte o salir a correr o cosas así que crean mucha adrenalina y que liberan estrés, ¿no? O como puede ser, no habíamos hablado de este ejemplo, pero un liberador de estrés increíble es una montaña rusa, ¿no? Que subes, gritas, pasas esa situación que es como tan estresante, pero cuando termina estás absolutamente relajado porque se ha producido una salida de adrenalina pues como a chorro, ¿no? Que eso hace que libere estrés. Pero luego hablábamos de técnicas realmente que podemos ir incorporando a nuestro día a día, como es jugar a distraer el cerebro o hacer determinados juegos que en muchos casos están relacionados con la motivación, ¿no? Y hablábamos pues de cómo realizar un planning de trabajo automotivacional, de manera que ya no solo estemos hablando de las situaciones estresantes de comunicación, sino de cómo mejorar nuestro día a día pues, para vivir más relajados, más tranquilos, más a gusto con uno mismo. Y aquí pues nos habían quedado algunas tareas pendientes. Habíamos hablado de dos prácticas fundamentales que podíamos incorporar a nuestro día. O sea, por un lado, salir a la calle todos los días como si fuese el primer día de nuestra vida, ¿no? Salir con esa sensación de que todo es nuevo, todo es diferente, con los ojos abiertos, con nuestro cuerpo alerta, con la capacidad y el interés de descubrir cosas nuevas y también de permitir que realmente cualquier cosa pueda pasar, ¿no? Porque en nuestro día a día pues muchas veces estamos comidos por la monotonía y no permitimos que sucedan cosas nuevas. Está todo tan planificado, tan al detalle, tan estudiado, tan metido en horarios, que no estamos dejando que la vida, ¿no?, de alguna manera fluya a nuestro alrededor y que nos hagamos preguntas del tipo hoy puede ser ese día en el que conozca a alguien diferente, hoy puede ser ese día en el que encuentre el trabajo que deseo, hoy puede ser ese día en el que mi hijo traiga un 10 en matemáticas. O sea, ese tipo de cosas en las que esperemos cosas buenas de la vida y eliminemos de nuestro cerebro esa sensación de catastrofismo. Entonces, por un lado teníamos ese ejercicio por delante de emprender el día siendo el día 1 de nuestra vida, y por otro lado teníamos ese ejercicio también de reflexión que es, y cuando ya llego a la cama por la noche, estoy a punto de dormir y estoy en esos minutos que tengo para mí y que estoy más o menos relajado,
pues ahí puedo reconocerme mis propios progresos, ¿no? Y entonces el plan era pensar qué cosas buenas he hecho hoy, qué cosas positivas he conseguido hoy, qué objetivos he conseguido hoy o qué cosas se me dan bien, ¿no? Fundamentalmente era salir a la calle por la mañana con la sensación de que hoy es el día 1 y volver a la cama por la noche reconociéndome los propios progresos. Entonces, bueno, voy a poner aquí la rejilla para veros. La pregunta es si habéis probado. Voy a dejar de compartir brevemente para poder ver a todo el mundo. Así. Bien, podéis levantar el micro si alguien quiere intervenir. ¿Habéis hecho esta prueba de salir a la calle como si fuera el primer día y volver a casa y reconocernos los propios progresos? No tenéis que contar exactamente lo que habéis descubierto, pero sí, si estáis en esos ejercicios de reflexión, os resultan positivos. ¿Habéis probado? Silencio completo en la sala. Vale, podéis escribir también en el chat que aquí algún compañero dice, vale, que ha probado. Y bueno, no sé, Alejandro, ¿qué tal es la experiencia? Sobre todo, ¿qué tal es la experiencia de descubrir que es el primer día de nuestra vida? Leidiana, ¿tienes la mano levantada? Sí. Sí. Bueno, profe, yo lo sentí cuando se acabó el confinamiento, que era como si fuese el primer día de mi vida. No lo probé esta semana, pero bueno, fue hace poco que se acabó el confinamiento. Y, Totalmente de acuerdo. y la verdad que lo sentí todo como nuevo. Le presté más atención a todo, incluso me fui para la costa, que no había visitado aquí la costa aquí en San Juan, y me fui para la costa a ver el mar, todo lo disfruté. Sí, fijaos qué interesante, ¿no? Porque fijaos ahí, o sea, ahí se ve, ¿no? Lo catastrofistas que somos los seres humanos y lo metidos que estamos en nuestra monotonía, ¿no? Que casi que nos han tenido que encerrar para que salgamos a ver la costa, ¿no? O sea, es decir, algo que tiene uno ahí, pero que el día a día, pues que no lo hace. Mucha gente ha comentado cosas como esas, o sea, es un comentario muy interesante. Se han producido un poco las dos situaciones, ¿no? El que hemos estado tanto tiempo encerrados que ya no queríamos salir a la calle, o sea, hemos encontrado tanto la comodidad del hogar en muchos casos, que mucha gente decía que no tenía ninguna necesidad de salir a nada. O sea, salían a la compra, lo justo y volver, y eso que hablan los psicólogos, ¿no? Que se ha producido como el efecto cabaña de qué bien estoy en mi casa. Y que no deja de ser otra cosa también que esa zona de confort, como el corredor del laberinto, que no sale a correr el laberinto, esa zona de confort en la que estamos tan bien, ¿no? Tan protegidos. Pero por otro lado también se ha producido el efecto ese de wow, la calle. Y de hecho, o sea, al principio costaba un poco, pero a medida que salíamos a la calle es como que ya no queremos volver a entrar en casa, ¿no? O sea, Es que, profe, es que no tengo buena señal hoy. Yo sentí las dos sensaciones. Yo sentí las dos sensaciones. Primero que no quería salir a la calle, pero ya después cuando se pudo salir, sentí la sensación esta de que quería comerme el mundo. sí. Es tal cual, o Ay, sea, es un Dios, efecto psicológico normal, ¿no? Profe, ¿me oyó? Sí, te hemos oído perfectamente. Digo eso, ¿no? Sí, es verdad que se te corta un poco. Es que no tengo buena señal hoy, profe. Vale, pero te hemos escuchado. Es un efecto Ya. psicológico normal y es, o sea, muy divertido en el caso que nos ocupa porque es donde hemos visto efectivamente esto que estamos hablando, ¿no? Que se produce eso, o sea, que casi porque se nos ha obligado, se nos ha empujado, hemos podido probar eso de cómo es salir a la calle, ¿no? Por primera vez. Entonces, por otro lado, está la otra cosa que teníamos que experimentar, que es la de reconocernos nuestros propios logros, que parece que cuesta mucho autoevaluarse, ¿vale? Ser autocríticos y sobre todo ser autocríticos de forma positiva, ¿no? Muchas veces nos cuesta menos ser negativos, pero nos cuesta mucho ser positivos. Y no hay el comentario, por ejemplo, de Alejandro que dice, me cuesta reconocer mis propios logros, es decir, nadie te está escuchando, nadie te está diciendo nada y parece que te cuesta darte la palmada en la espalda, ¿no? También porque estamos muy condicionados por todo lo que otras personas nos han dicho de nosotros, es decir, la autoestima, la personalidad se configura también gracias
a las opiniones de los demás, las cosas que durante años hemos escuchado que los demás nos van diciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí, pues, en mi familia de toda la vida me dice que es que soy muy poco afectiva, y caramba, o sea, ¿no? Como que ya mis sensaciones de primeras cuando conozco a alguien es ser poco afectiva porque estoy como encasillada en eso, ¿no? En pocas muestras de afecto. Entonces eso también nos va sucediendo y todo eso también es pues como un manto de alguna manera que nos recubre y que nos permite o que no nos permite ser tan transparentes con nosotros mismos, ¿no? Sino que somos más opacos y nos cuesta mucho pues decirnos las cosas tal cual las pensamos, ¿no? Erika, tienes la mano levantada. Si quieres intervenir. Ponte el micro, recuerda poner el micro. ¿Ahí? Ahí, ¿Ahí me escucho? ahora te escuchamos. Bueno, yo hice el ejercicio porque realmente yo soy de las personas que yo salgo a hacer lo que voy a hacer y yo no, o sea, no me pongo a mirar a mi alrededor ni a mi entorno, ¿no? Entonces, da la casualidad de que salí y detalladamente me puse pues a mirar mi entorno, lo que hacía cada una de las personas, hasta se me dio la oportunidad de ayudar a una persona que no puede ver a cruzar la calle, porque yo digo, si yo hubiera salido en el tono en que yo siempre salgo a hacer mis cosas, nunca me hubiera dado cuenta de que esa persona tenía una dificultad y necesitaba poder pasar la acera. Entonces, o sea, entonces eso dice, a uno a veces le hace falta esa falta de detalle, de mirar a ver si alguien necesita pues que uno le ayude, de fijarse más en el entorno. Hasta me di cuenta que así como diagonal a mi casa hay una frutería que yo nunca la he visto. Llevo 3 años viviendo aquí y nunca la había visto, por lo que digo, que siempre uno pasa a hacer lo que va a hacer y ya. Pues muchas gracias. O sea, fijaos, ¿no? Qué importante lo que estás diciendo, que vivimos en una sociedad en la que esto es muy común, ¿no? Que la gente no se dé cuenta de lo que sucede a su alrededor, como está en un autobús y que nadie ceda el sitio a una persona mayor y piensas que egoísta es la gente y muchas veces es que ni la están viendo, ¿no? O sea, vamos tan centrados en nuestras cosas que no miramos a nuestro alrededor y os decía el otro día, no vais a salir a la calle y vais a descubrir una tienda que llevabais, o sea, que llevaba ahí tiempo y que no habíais visto, ¿no? O sea, y tú de pronto dices, caramba, tengo una frutería estupenda ahí en la esquina de casa y no tenía ni idea, ¿no? Entonces, o sea, lo importante que es que vayamos con esos ojos abiertos, ¿no? Con esa predisposición a recibir nuevos inputs que también, o sea, nos van a ayudar de cara, pues ahora, ¿no? A enfrentarnos al mercado laboral, a buscar trabajo, a tal, porque vamos a estar mucho más atentos a las cosas que hay a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, realmente es un proceso interesante. Entonces, esto, bueno, pues que no quede solo como un ejercicio de aquí de clase que hemos hecho esta semana y ya está, sino que de vez en cuando tengamos esa capacidad de recordar que realmente tendríamos que ir así por la vida, ¿no? Para que las cosas sean un poquito mejores. Vale, voy a volver a compartir para que sigamos. Perdona un segundo, que a veces tengo doble pantalla y a veces se me bloquea. Voy a desconectarla. Vale. Y voy a ver si os tengo... Vale, creo que ahora sí. Es que se me bloquea y no me deja compartir. Es un rollo. Ya estamos. Bien, y habíamos empezado a hablar también de la importancia de hacer un trabajo que está relacionado con la inteligencia emocional y la inteligencia emocional como está muy vinculada a los procesos de comunicación, ¿no? Habíamos empezado a hablar de ello, habíamos empezado también a hablar de por qué nuestra memoria fija a fuego determinadas situaciones que ha vivido, ¿no? Porque ha habido una respuesta emocional muy fuerte y eso hace que las cosas se vivan de una manera más intensa y como también al mismo tiempo nuestro cerebro para protegerse de impactos emocionales demasiado difíciles de sobrellevar, los bloquea y los olvida, ¿no? Como os ponía como ejemplo, como la gente que ha sufrido un accidente grave, aunque no haya perdido la consciencia, el momento exacto del accidente tiende a olvidarlo de por vida, ¿no? Y eso es una protección que hace el cerebro, o sea, es un indicativo realmente que nuestro cerebro funciona bien. Y habíamos visto la expresión facial de las emociones. Fundamentalmente comentábamos que, bueno, pues que hay como dos
partes importantes en la comunicación humana, ¿no? Y estábamos hablando todo el tiempo que existe la comunicación oral, la comunicación verbal, el uso que hacemos de la palabra, pero que por otro lado está la comunicación no verbal y que tiene que ver con toda la dialéctica muda que está a nuestro alrededor y que apoya nuestro discurso. Y por un lado, decíamos, están las muestras que hacemos pues, con la ropa que llevamos, con las posesiones que tenemos, con el bolso, con cualquier cosa que va con nosotros, que nos acompaña. O sea, eso por un lado produce en la otra persona un efecto de comunicación, está diciendo algo de ti, pero también están pues, los gestos de nuestro cuerpo, nuestras expresiones faciales y el modo en el que nos expresamos, nuestras entonaciones, nuestros silencios, nuestro deje o nuestra manera particular de pronunciar el idioma, ¿no? De respecto a las expresiones corporales y faciales, decíamos que se había descubierto que el cuerpo era capaz de producir unos 700.000 signos físicos diferentes que expresaba cada uno, ¿no? Expresaba una cosa distinta y al mismo tiempo también decíamos que la cara es por sí sola ella capaz de expresar 250.000 cosas distintas. Y otra de las cosas muy interesantes que se producían con las expresiones faciales es que da igual, ¿no?, de qué cultura seamos, en qué país del mundo vivamos o dónde nos hayamos criado, que cualquier persona de cualquier parte del mundo es capaz de reconocer, ¿no?, un proceso de comunicación por la expresión facial de cualquier otra persona. Entonces esto es muy interesante porque lo que hace es enriquecer el lenguaje, o sea, lejos de producir bloqueos en la comunicación, sucede todo lo contrario, los expande. De manera que se crea un lenguaje universal vinculado completamente a los gestos y si yo por una cuestión de idioma no me puedo comunicar con otra persona, a través de este tipo de expresiones sí que voy a poder realizarlo, ¿no? Entonces veíamos aquí algunas expresiones comunes que estaban relacionadas con emociones, como es, pues, ¿no? Veis aquí en pantalla pues, el enfado, la tristeza, la alegría, el miedo, el asco, la sorpresa, el desprecio o el sentir afecto por alguien. Y os decía, quedaos bien, ¿no? Lo habíamos dejado justo aquí, si mal no recuerdo, quedaos bien con esta expresión facial de desprecio, o esta cara, ¿no?, de más pues parecido al desdén, al paso de lo que me estás contando. Y os decía, cuidaba esa cara porque esa cara es la que puede salvar o abocar, ¿no? Os decía casi de broma, ¿no?, que puede salvar o abocar un matrimonio. Creo que no os había contado un estudio que se había realizado en relación a esto de inteligencia intuitiva. Creo que no llegué a hablar de ese estudio. Si me estoy repitiendo, me lo decís. Bueno, lo que sucedía con esta cara que os decía es que se ha hablado mucho en los últimos años de la inteligencia intuitiva, ¿no? Y la inteligencia intuitiva es aquella que nos da, ¿no?, que hace que nuestro cerebro nos dé como una pista de algo que le gusta o que no le gusta. Por ejemplo, ejemplos clásicos en los que se pone en marcha nuestra inteligencia intuitiva. Tienes que enfrentarte a un examen, ¿vale? Tienes que enfrentarte a un examen tipo test. Y una de las preguntas no tienes ni idea. Tienes que contestar la A o la B y realmente esa pregunta pues no la sabes. Pero algo te dice que es la A, ¿no? O sea, a tu cabeza dice, no tengo ni idea, pero yo creo que es la A, ¿no? Esto nos ha pasado mucho. No tengo ni idea, pero creo que es esto. Y coges y marcas la A y resulta que has acertado, ¿no? Bueno, pues ese mecanismo es lo que conoceríamos como la inteligencia intuitiva. La inteligencia intuitiva es esa que te dice, elige este camino, no te metas ahí, esa persona no me gusta, y que casi siempre, ¿no?, en un amplio rango de situaciones, casi siempre la inteligencia intuitiva está acertada, ¿no? O sea, es una parte que está en nuestro cerebro, que todavía no está bien detectada, pero que nos protege y nos ayuda a enfrentarnos a situaciones. Entonces hay estudiosos que se han dedicado a este campo de estudio concreto de la inteligencia intuitiva y se han hecho multitud de estudios. Entonces, en una ocasión, para poner a prueba esta inteligencia intuitiva, se hizo un estudio en el que se juntaban parejas que llevasen tiempo conviviendo, se les dejaba, a la pareja se la dejaba sola en una sala con una cámara de vídeo grabándoles, se les explicaba completamente todo para qué era el estudio y se les decía que tenían que discutir durante 20 minutos ante la cámara, pues una discusión que fuese recurrente para la pareja.
para que veáis la poca importancia que tenía esto. O sea, es decir, todos los que tenemos pareja, pues sabemos, ¿no?, que hay determinadas conversaciones que llevan a roce, ¿no? O cosas sabemos de nuestra pareja en la que tenemos un punto de vista diametralmente opuesto y que si sale ese tema, pues que vamos a acabar discutiendo, ¿no? Entonces se les decía exactamente eso. Saca ese tema en el que recurrentemente tenéis una discusión y discutid tranquilamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues para que veáis que no eran cosas graves, por ejemplo, una pareja se habían ido a vivir juntos cuando ella ya tenía perro y antes de conocerle a él ya tenía ese perro y realmente a él el perro no le gustaba. Entonces, claro, cuando se van a vivir juntos, pues él tenía sus roces con el perrillo y ese era el tema como de discusión recurrente en esta pareja, ¿no? El tema del perro. Bueno, pues sacan el tema del perro, discuten. Total que se graba a muchas parejas en situaciones de discusión, como veis, nada trascendental, nada grave, situaciones simplemente cotidianas, y todas, absolutamente todas discuten. O sea, es decir, esas grabaciones de 20 minutos cada una, todas contienen discusiones. Bien, lo que se hizo fue poner esas discusiones a un grupo que tenía que opinar y se les hacía una única pregunta, ¿vale? Y se les decía, en base a estas discusiones que tú ves de estas parejas, dime quién crees que después de 10 años, qué parejas crees que después de 10 años continúan juntas. Entonces, bueno, esto es lo que se conoce como un estudio longitudinal, porque para obtener los resultados hay que esperar 10 años, ¿no? Hay que esperar a que pase el tiempo para ver si se ha producido eso que se espera. Y resulta que lo que nos encontramos es que el porcentaje de aciertos supera al 70 y bastante por ciento, ¿no? Como al 78%. O sea, es decir, todas las parejas discuten, todo lo que ve el público que tiene que opinar es parejas discutiendo. La única pregunta a la que tienen que contestar es si cree que esas parejas después de 10 años continúan o no juntas, y después de 10 años lo que se encuentran los estudiosos es que la mayor parte de la gente acierta. Entonces, claro, esto fue casi inesperado, ¿no? Y entonces empieza un segundo estudio en el que se preguntan ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que han visto estas personas? ¿Qué es lo que ve el cerebro para tener tan claro que estas personas continúan o no juntas? ¿Qué es lo que le hace saltar al cerebro? ¿Qué es lo que ve en esa discusión, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Pues se cogió todas esas grabaciones, se las recortó a la mitad de tiempo, ¿vale? Se las bajó de 20 minutos a 10 minutos, justo a la mitad de tiempo. Se cogió otro grupo de población completamente diferente y se les hizo la siguiente pregunta. Se les dijo, mira, estas grabaciones se tomaron hace 10 años sobre parejas discutiendo. ¿Cuáles de ellas crees que continúan hoy, ¿no? Después de haber pasado esos 10 años? Bueno, pues cuando las grabaciones se recortaron a la mitad de tiempo, todavía aumentó el número de aciertos superando el 80 y bastante por ciento. Es decir, no necesitas ver mucho tiempo discutiendo a una pareja para saber si esa pareja va a continuar junta o no a través del tiempo, ¿no? Vale, pues la gran pregunta es, ¿qué vemos? ¿Qué vemos cuando alguien discute? Si todo el mundo discute, o sea, ¿qué vemos para saber que una pareja continúa o no continúa? Entonces, bueno, pues se fue desmenuzando toda la investigación, se fueron pasando los fotogramas, se fue buscando gestos, se fueron haciendo más preguntas a las personas para poder averiguar qué era aquello que podían estar viendo, qué era lo que podía estar sucediendo. Y entonces lo que descubrieron fue esta cara. O sea, lo que descubrieron fue este gesto. Es decir, lo que descubrió el estudio es que cuando una persona detecta en una situación de comunicación un gesto de desprecio o de desdén, es cuando piensa, aquí no hay nada que hacer, ¿no? O sea, es decir, yo puedo discutir con alguien más o menos efusivamente, puede entrar más o menos en mi discusión, ¿no? O sea, al final es lo que siempre dicen, dos no discuten si uno no quiere, pero si lo que yo recibo de la otra persona es el gesto de paso de ti, o sea, de me da igual lo que digas porque es que no me importa nada, ¿no? El cerebro está recibiendo ese input de está todo terminado, ¿no? O sea, esa es un poco la idea. Entonces, bueno, pues es un gesto muy interesante, sin duda, porque además es una impresión muy fugaz, se produce en microsegundos,
pero sin duda es muy penetrante, ¿no? Y esto nos da una idea cómo los procesos de comunicación, los gestos son tan fundamentales, puesto que nos están dando una información valiosísima, ¿no? Y que se produce, pues como os digo, en microsegundos, ¿no? Entonces también muy interesante saber qué sucede cuando vemos ese gesto, ¿no? O sea, qué impresión recibe nuestro cuerpo y nuestro cerebro, pues cuando vemos ese gesto, ¿no? Así que, bueno, pues ya sabéis lo que tenéis que evitar en la otra persona o lo que tenéis que buscar. Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿vale? Mirad estas dos caras. Obviamente es un montaje fotográfico, se ha cogido a una chica que tenía gesto alegre, se ha dividido la cara a la mitad y se ha pegado con una foto de ella misma con gesto triste, ¿vale? Pero imaginad por un segundo que esto no fuera un montaje, que la cara de la izquierda, esta cara 1, pudiese ser una persona así, mitad sonriendo, mitad triste, o imaginad por un segundo que la cara 2, la cara de la derecha, pudiese ser así, ¿no? Mitad triste, mitad sonriendo. Así, a un golpe de vista, si esta, la de la izquierda, fuese la 1 y la de la derecha fuese la 2, ¿quién diríais, a un golpe de vista, lo podéis poner en el chat o decir de viva voz, lo que queráis, quién diríais que está sonriendo? ¿La que veis a la izquierda o la que veis a la derecha? Si solo pudieseis elegir una, ¿cuál de las dos sonríe? A un golpe de vista, sin pensarlo mucho, lo primero que os devuelve el cerebro. ¿Cara de la izquierda o cara de la derecha? Voy a abrir el chat para ver qué decís. Izquierda. Izquierda. ¿Más opiniones? Izquierda. Izquierda, parece que hay bastante acuerdo. Muy bien. ¿Veis que en realidad es un montaje? Mitad sonríe, mitad está triste. Sin embargo, tendemos a pensar que es la primera, que es la de la izquierda, ¿no? No pasa nada si alguien piensa que es la otra, no significa absolutamente nada, pero que tenemos esa tendencia. Bueno, el motivo es el siguiente, es por una relación que hay entre la intensidad emocional y la lateralización. Las expresiones emocionales se procesan más rápido y mejor cuando se presentan en el campo visual izquierdo. Entonces, como vemos, como en el experimento ese, cuando mostramos imágenes a las personas, tienden a responder a la emoción que se presenta en el campo visual izquierdo, lo cual quiere decir que hay una especialización del hemisferio derecho en el procesamiento de las emociones. Como sabéis, nuestro cerebro tiene dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, y las respuestas emocionales en nuestra cara se producen de forma cruzada, ¿vale? De forma cruzada, es decir, si está actuando el hemisferio derecho del cerebro, lo que estamos visualizando, como vemos en el espejo, ¿no? Es lo que se produce en el lado izquierdo. O sea, ¿qué quiere esto decir? Pues que cuando estamos en una conversación cara a cara con una persona, para procesar las emociones de la otra persona, tendemos a mirar a su lado izquierdo de la cara, ¿vale? Por eso la mayoría habéis procesado mejor el izquierdo, ¿no? Porque tendemos, o sea, nuestra vista tiende a mirar a ese lado izquierdo para procesar las emociones. Como os podéis imaginar, igual que hablábamos el otro día, ¿no? De cómo la reina hace ese esfuerzo, ¿no? De contener las expresiones para que nadie sepa lo que puede estar pensando o lo que puede llevar dentro, ¿no? Con sus expresiones faciales, pues igual que sucede eso, también sucede que las personas que dominan la comunicación y dominan las expresiones tienen mucho cuidado, ¿no? En estas cosas que suele decir de cuál es mi lado bueno, de con qué lado expreso, ¿no? Y son cosas también que podéis probar ante el espejo para verlas. Entonces, en el dominio este de las emociones y de las expresiones faciales juega un factor muy relevante también tener este conocimiento de esa tendencia que hay a expresar o a que la gente mire hacia el lado izquierdo. Alejandro pregunta si esto no tiene que ver con nuestro sentido de la lectura de izquierda a derecha. Bueno, no, en realidad el sentido de la lectura no tiene y sí tiene, o sea, con lo que tiene que ver es con la lateralización, ¿vale? O sea, sucede que la mayor parte de las personas son diestras. Entonces, como la mayor parte de las personas son diestras, es más cómodo escribir de izquierda a derecha porque si escribimos al revés, emborronamos. Entonces, bueno, lo siguiente que vais a preguntaros es que hay otras culturas, que a lo mejor de hecho alguno lo sois,
que se escribe al revés, que se escribe de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos estudios en relación a esto, también hay muchos estudios en relación a los países que conducen por la izquierda y los países que conducen por la derecha, y que parece ser que también tiene su base en la Edad Media, en las guerras medievales y, bueno, y en qué mano se llevaba la lanza, o en qué mano se llevaba la espada, o con qué mano se sujetaban las riendas del caballo, o sea, como que todas estas cosas que tienen también que ver, ¿no? Están también influenciadas por una herencia cultural. Hay varios estudios intentando probar esto, pero en Europa, lo que es en Europa, cuando empieza la escritura como un objeto de estudio, o sea, cuando empiezan las escuelas, en Europa los primeros colegios, las primeras escuelas fueron catedralicias, o sea, los primeros colegios y la primera educación que surge es en torno a las universidades, ¿no? Estoy hablando de educación así para todo el mundo, es en las universidades y es llevada por religiosos, ¿no? Por eso se llamaban escuelas catedralicias, en torno a las universidades, no en torno a las catedrales. Y cuando se enseñaba a los niños, ¿no? Por primera vez a escribir, en Europa concretamente se hacía de izquierda a derecha porque escribían con pluma de ave, ¿no? De pluma de verdad, de pájaro, mojándola en tinta y tenían que escribir así. Entonces, si lo hubieran hecho al revés, como la tinta tarda en secar, la mano hubiese emborronado la tinta, ¿no? Entonces, aunque hay varias teorías según diferentes países de por qué se empezó a enseñar en un sentido o en otro, en el caso de Europa tiene mucho que ver con el sistema de escritura, ¿no? que se enseñaba en estas escuelas catedralicias en torno a las catedrales y que si se hubiera hecho al revés, pues no hubiera sido posible, ¿no? Por utilizarse pluma y tinta. Vale. Pero sí que está muy relacionado ciertamente con la lateralidad pues porque hay una mayoría diestra, que también la verdad es que ahí hay un amplio debate, porque hay una mayoría diestra de personas, ¿no? Que, bueno, aunque tradicionalmente es verdad que nacen más diestros que zurdos, también es verdad que ha habido un determinado momento de la historia, que es, bueno, pues más o menos cuando éramos pequeños, que a los zurdos se les reconvertía a diestros, ¿no? O sea, como el mundo está un poquito pensado más para diestros que para zurdos, había mucha costumbre en los colegios de te veían escribiendo con la mano izquierda y te cambiaba la profesora el bolígrafo de mano y tenías que acostumbrarte a escribir con la derecha. Ahora, algo que ahora mismo se ha visto que es un error, porque las personas tienen predominancia lateral, ¿no? Y si tienes predominancia lateral, pues es que eres tendente a utilizar mejor un lado de tu cuerpo que otro. Y ya por aclarar un puntito más en relación a la lateralidad, una cosa muy interesante es que la lateralidad afecta a todo el lado de tu cuerpo. O sea, la lateralidad no es solo la mano, no es solo la mano dominante, ¿no? Es que con mi lado derecho yo domino tanto la mano como el pie, como el oído, como el ojo, ¿no? Entonces, si queréis probar completamente vuestra lateralidad para confirmar si sois puramente diestros o zurdos o un mix de ambas cosas que también se produce, pues tenéis que ver con qué mano domino, pero también con qué pie domino. O sea, si viene un balón rodando hacia mí, le doy con el derecho o le doy con el izquierdo. Si miro por una mirilla cuando llaman al timbre para ver quién es, miro con el ojo derecho o miro con el ojo izquierdo, esa sería una tendencia lateral. O si voy a escuchar a través de una puerta, ¿qué oído pego? ¿Pego el derecho o pego el izquierdo, ¿no? Eso daría una idea, ¿no? De todo el cuerpo, cuál es la predominancia lateral. Bien, avanzamos un poquito más. Y está un tema que sin duda pues, era muy interesante, que ya avanzábamos el otro día, que era el del autoconcepto, ¿no? Y cuando hablábamos un poco de la motivación, pues también comentábamos que al final el ser humano a lo que tiene que tender es a la autorrealización, que es algo fundamental. Entonces, cuando nos ponemos objetivos en la vida, cuando estamos intentando este ejercicio que os digo, ¿no? de aplaudirnos los propios logros, pues todo esto va relacionado con que encaminemos nuestros objetivos hacia la autorrealización personal. Entonces, en la autorrealización personal, que tiene que ver con sentirnos orgullosos por cosas hechas por nosotros mismos, por cosas creadas por nosotros mismos, porque es verdad que muchas veces nos sentimos orgullosos por otros, pero nos cuesta mucho sentir orgullo por algo que nosotros mismos hemos conseguido, ¿no? Si miráis de ahora, del momento actual en el que estáis hacia atrás, todo vuestro pasado, ¿qué momentos, ¿no? De vuestra vida diríais qué orgullo de haber conseguido aquello, ¿no? Y sin embargo, o sea, eso que es un ejercicio mental que a veces tenemos que hacer,
Sin embargo, nos resulta mucho más sencillo sentir orgullo, por ejemplo, por algo que ha conseguido tu hijo o tu hija, ¿no? Es decir, jo, qué orgullosa me sentí el día que mi hijo consiguió no sé qué cosa, ¿no? Y es como, bueno, ya, pero es que dentro de la autorrealización personal y dentro de llegar a un momento, a la cima, ¿no?, de la persona, al momento en el que uno se siente de verdad a gusto consigo mismo, es fundamental que llegues a la autorrealización y que te sientas orgulloso, orgullosa de esos logros puntuales de determinados hitos de momentos de tu vida, ¿no? En relación a esto está todo el tema del autoconcepto. Os decía antes, nosotros configuramos nuestra imagen personal con todas las experiencias que llevamos vividas, con todos los conocimientos previos, con las cosas que hemos vivido en nuestra vida, pero también con las cosas que los demás dicen de nosotros. De manera que también nuestra conducta se ve influenciada no solo por esas experiencias del pasado y del presente, sino también por los significados que las personas atribuimos a la percepción que tenemos de cada una de esas experiencias. Si recordáis a la cantante, a Pastora Soler, cuando sufre, ¿no?, ese pánico escénico está relacionado con las experiencias previas que tiene, que es su cerebro diciéndole no te subas al escenario porque si te subes al escenario te vas a desmayar, ¿no? Entonces, claro, como nuestro cerebro actúa en consecuencia a las experiencias de vida que tiene, pero también, y esta es la parte importante porque es la forma en la que vamos a dominar el pánico escénico, también teniendo el control sobre la atribución que hacemos de esas percepciones, ¿no? O sea, es decir, no es tanto, fijaos, el momento este en el que el cerebro dice no te subas ahí que te vas a volver a desmayar, sino como yo, con mi visión catastrofista que tengo del mundo porque tiendo a la catástrofe, a la negatividad, me digo constantemente qué horror eso que me ha pasado, es terrible, cómo puedo haber hecho el ridículo así, seguro que todo el mundo se estuvo riendo de mí, o sea, todo ese tipo de cosas que nos decimos. Que si no nos dijésemos, o sea, que si yo lo que me digo es, vaya mala pata he tenido que me he desmayado, bueno, cosas que pasan y que le puede pasar a cualquiera, ya no voy a sufrir ansiedad, aunque mi cerebro me esté diciendo, no te subas ahí que podrías volver a desmayarte, mi pensamiento sería mucho más positivo y menos catastrofista y le diría a mi cerebro, a lo mejor me desmayo, pero a lo mejor no. Y si me desmayo, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Pues nada, que ya me levantaré, ¿no? Entonces, es fundamental que controlemos la atribución de percepciones de las experiencias que vivimos para nunca verlas tan negativas, ¿no? Y al mismo tiempo, la conducta se configura como una creencia personal de esa persona que creemos que somos, ¿vale? Pero ¿quién somos realmente, no? O sea, la siguiente pregunta que cabe hacerse es ¿quién soy yo? Y una vez que tengo claro quién soy yo, si es que lo tengo claro, ¿quién quiero llegar a ser? O sea, ¿qué me gusta y qué no me gusta de mí? Y lo que no me gusta de mí, ¿cómo voy a trabajar para cambiarlo, no? Porque una de las claves y una de las cosas en la que los seres humanos tenemos sin duda que trabajar es en encaminarnos a ser mejores cada día, ¿no? Entonces, si algo no me gusta de mí, el trabajo más preciado que hay en la vida es trabajar por ser esa persona que quiero ser, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre, en mi casa se ríen mucho cuando digo esto, porque, bueno, pues yo siempre en mi casa digo, yo me quiero convertir, ¿no? Mi objetivo de vida, yo me quiero convertir en una viejecita dulce y afable. Entonces, bueno, pues como ya os he dicho, no tengo fama de ser muy afectiva y como que no lo ven, ¿no? Y entonces pues se ríen, bueno, pues vas fatal, Bea, vas fatal con eso de viejecita dulce y afable, ¿no? Pero yo, pues ya os digo, intentando que mi autoconcepto no se configure solo con lo que los demás dicen que soy, ¿no? Sino también con esa persona que quiero ser, pues me hago mis propios ejercicios de, no, bueno, pues voy a intentar que mis respuestas no sean tan frías, voy a intentar, ¿no? Y cada interacción de comunicación con la familia, pues es una oportunidad para intentar ser más dulce y corregir esos errores y encaminarme hacia ese deseo, ¿no? Entonces esa sería un poco la idea, es decir, ir manejando nuestra conducta y nuestras expresiones y nuestras oportunidades de comunicación hacia aquello en lo que realmente queremos convertirnos para que el autoconcepto sea ese que buscamos, ¿no? De alguna manera seamos esa persona que queremos ser. Vale, aquí tenéis a una modelo profesional
Como veis, las fotografías están numeradas y a la derecha tenéis unas expresiones emocionales. Entonces, bueno, pues fijándonos un poquito en las caritas que pone la niña en estas fotografías, ¿qué expresión emocional diríais que se corresponde con la foto número 1? Podéis hablar, ¿eh? Alegre. Alegre. Sí, la 1 es alegre. La 2. Sorpresa. Sorprendida. Sorpresa. Sí, la 2 Sorprendida. Perfecto. La 3. Espera que no veo. Enfadada, Enfado. ¿no? Triste, triste, No, enfado las 5. Sí, la 3 es triste y enfado la 5, correcto. triste. La 4. La 4. Dubitativa. Dubitativa. ¿Veis que Dubitativa. sí, la 4 y la 6, ¿verdad? Nos hacen dudar entre ¡Se te llama Jesús! cuál es dubitativa y cuál es pensativa, ¿no? O sea, entre ahí, ¿no? En esas dos, bueno. La 6 es pensativa. Sí, la 6 probablemente, ¿no? O la 4 a lo mejor está La pensativa. 4 pensativa, la 4 pensativa. Y la 6 es la que duda, ¿no? O sea, es un poco... Y luego tenéis a continuación qué sucede cuando realmente se liga la expresión a una acción. O sea, hay una expresión comunicativa que está ligada a una acción. Yo le digo a la niña, comer chocolate, ¿cómo te hace sentir eso? Alegre, alegre. La 2. Comer chocolate, la 2. Alegre. Cenar pescado. José. La 1. Jesús. La 1. La 1. Claro, la 1, claramente, claro. Ir al parque. Ir al La parque, 4. alegre. Claro, pues La 3. La 3. La 3. y ahora viene una cosa curiosa, ¿no? Tener clase de inglés. Depende. Bueno. Hay niños que La les 1. gusta. Claro, ahí está. Fijaos, es muy interesante este ejercicio porque, claro, esta nena aquí tiene 4 años. Voy a silenciar para que no puedo silenciar un momento que tengo que dejar de compartir para silenciar. Para que no haya ruido así en la sala y podamos seguir. Vale, a ver, ¿por dónde íbamos? Aquí. Fijaos que, claro, esta niña tiene 4 años, ¿no? Entonces, cuando a un niño de 4 años le dices tener clase de inglés, le parece algo divertido, pero en nuestra mente de adulto cuesta creer, ¿no?, que un niño viva la experiencia de tener clase de inglés como algo positivo, ¿no? Y estabais buscando esa imagen y alguna habéis dicho, pero que a lo mejor le gusta tener clase de inglés, ¿no? Entonces, este ejercicio es muy interesante porque fijaos cómo muchas veces el proceso de comunicación se rompe por la interpretación que yo hago de cómo deberían ser las cosas, ¿vale? Porque mi experiencia de vida me dice que eso tiene que ligarse a una emoción desagradable. Y entonces ya estoy predispuesta a buscar esa imagen en la comunicación. Con lo cual, muchas veces los problemas de comunicación tienen que ver con una cosa muy sencilla y es que damos cosas por hecho. Entonces, es muy importante, ¿vale? Dice aquí una compañera, depende, tenemos que conocer para saber si le gusta, efectivamente, pero ¿qué pasa si no sabemos? ¿Qué pasa si yo tengo que hacer telemarketing, yo tengo que hablar con alguien por teléfono que además no estoy viendo su cara, con lo cual es más complicado? Tengo que interpretar una respuesta que estoy recibiendo sin conocer nada de la otra persona. Bueno, pues hay un truco que yo utilizo muchísimo, es algo que me digo constantemente en la vida y que creo que funciona muy bien, y es que tengáis siempre en mente esta expresión, ¿no? No des nunca nada por hecho. O sea, es decir, no podemos dar nunca nada por hecho. O sea, las cosas, los mensajes se nos tienen que transmitir. No podemos dar por hecho la conducta de una persona por lo que nosotros pensamos o creemos que deberían ser las cosas. Muchos, múltiples errores de la comunicación se produce por dar por hecho la conducta de la otra persona. El hecho de que actúe de una determinada manera es porque nosotros pensamos que tenía en su cabeza no sé qué cosa, ¿no? Y cuando nos damos cuenta del error y lo hablamos con la otra persona, siempre es, perdona, es que di por hecho que lo habías entendido. Di por hecho que habías comprado tú el regalo. No, pues nunca demos nada por hecho. Es decir, equivoquémonos más por pedir exceso de información
por pedir que se nos repita la información que por haber interiorizado algo de lo que en realidad no teníamos conocimiento, ¿no? O sea, este es un gran truco para la venta y para que funcione la comunicación. Y otro gran truco, aparte de no dar nada por hecho, es que no hagamos juicios de valor. O sea, es muy común hacer juicios de valor. Y, por ejemplo, sobre todo en los servicios en los que se ponen reclamaciones, cuando vas a poner una reclamación por un producto que no te ha gustado, cuando vas a poner una reclamación pues porque hay que hacer una devolución y te escriben cuál es el motivo, ¿no? Hay un espacio para escribir cuál es el motivo de la devolución, tendemos a hacer juicios de valor del tipo A, ¿no? Y entonces la persona me dijo no sé qué y no me estaba tratando bien porque pensaba que... No. O sea, para que todos esos procesos de comunicación funcionen y las reclamaciones cursen bien, hay que ser objetivos con la información que se transmite, es decir, los hechos exactos con el mayor detalle posible, pero de una forma objetiva, puntual, específica y nunca emitiendo, ¿no? Sensaciones, emociones. Y ahora veremos, ¿no?, los conflictos que se suelen dar en la comunicación. Muchos de los conflictos que se suelen dar en la comunicación tienen que ver cuando metemos por medio las emociones, ¿no? Cuando explicamos demasiado lo mal que me hace sentir algo y es que tú no lo entiendes, pero a mí esto me hace sentir muy mal y me hunde y no sé qué, y nos encerramos demasiado profundo en una emoción, no conseguimos pasar esa página, que la comunicación fluya y que el conflicto se solucione, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que intentar superar en la comunicación, pues básicamente, ¿no?, con el objetivo efectivamente ¿no?, que la comunicación fluya. Bueno, pues estas eran un poco esas respuestas que tenían que ver con las emociones y que se producían y que estaban ligadas a cuando se produce una situación de ansiedad previa al desencadenante. O sea, antes de tenerme que enfrentar al problema que tengo en la comunicación, me encuentro con esa serie de situaciones que veíamos la pasada sesión. Pero después, preguntabais ya alguno el otro día, ¿cómo soluciono o qué técnicas hay para reducir la ansiedad cuando ya estoy metido en el proceso de comunicación, ¿no? O sea, imagínate que ya estás subido al escenario en el que tienes que decir algo, ya estás al teléfono con una persona en plena comunicación o como la reportera el otro día, ya estás dando la noticia y te sobreviene esa crisis de ansiedad, ¿no? ¿Qué técnicas hay para reducir ese estrés momentáneo o esa situación que estoy viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, lo primero es enfrentarlo. O sea, es decir, ya estoy dentro de esa situación, ya para qué pensar, enfréntala. Y muchas veces ese pensamiento es, venga, ya estoy dentro, voy a por ello, sigo, si ya he empezado, sigo, ¿no? Entonces, sigo, ¿cómo? Arranca rápido, ¿no? Hay gente que se escribe a lo mejor una palabra en la mano, una frase que le ayuda a, una vez que digo eso, ya he empezado, he arrancado rápido, ya solo es, pum, seguir del tirón. Otra técnica importante es la sinceridad y la transparencia. En muchos procesos de comunicación nos atascamos o nos sentimos un poco más flojos o con más dificultades para enfrentarlo porque nos viene, ¿no?, esta idea de que no lo voy a hacer bien, que, ¿no?, ese agobio de y si me preguntan algo, o sea, yo el discurso me lo sé, pero y si me preguntan algo que no sé qué es lo que hago, cómo salgo de esto, ¿no? Sobre todo, pues todos los casos en los que hay que enfrentar preguntas del público son los que pueden ser más estresantes. Bueno, pues en este caso la gente valora muy bien el hecho de ser sincero, ser transparente, o sea, no contestar inventándonos cosas, sino pues ser sincero. O sea, no tenemos por qué saberlo todo, ¿no? Y hay veces, pues a lo mejor que estás dando una clase y que tus alumnos te preguntan cosas que no sabes y más vale decirles, pues mira, te lo voy a mirar, lo voy a consultar porque tengo alguna duda y tal. Es humano, ¿no? Nadie sabe de todo, es más, no sabemos de casi nada, con lo cual, pues, el hecho de ser sincero y mostrarnos proactivos, con proactividad a resolver la duda o el problema que la otra persona tiene, pero la transparencia, generalmente el público pues la valora muy bien, ¿no? Entonces, en este sentido, también decir que el público es tu aliado, no tu enemigo. Y fijaos que, por ejemplo, cuando estamos en el teatro y un actor de repente se queda en blanco o se equivoca en su papel, ¿qué es lo que hace el público cuando sucede algo de esto? O sea, cuando alguien se queda en blanco, dice, se equivoca
o demás, ¿qué es lo que hace el público generalmente en el teatro? Aplauden, efectivamente, Linda. Decía no también Fabiana, ser naturales, efectivamente. El público aplaude, o sea, es decir, el público es un aliado, no es un enemigo, porque generalmente, y seguro que habéis sentido eso alguna vez, somos empáticos con la persona que se equivoca. Decimos, jo, pobrecillo, no sé qué, pues no pasa nada, a cualquiera le puede suceder. Bueno, pues igual que nosotros pensamos eso cuando estamos como público, cuando somos el líder de la comunicación, cuando estamos enfrentando esa situación de comunicación, tenemos que pensar eso mismo, ¿no? Pero al revés, o sea, es decir, el resto está pensando que yo puedo equivocarme y que no pasa nada, ¿no? Y esto ayuda a que metido en la situación de estrés lo enfrentemos con tranquilidad. Me he equivocado, me he quedado en blanco, por donde iba, que el público te ayude a salir. Me recordáis de qué estaba hablando, que en estos momentos y no pasa absolutamente nada, ¿no? Cuando estamos en la situación de comunicación y no sabemos cómo, de alguna manera, entre comillas, seguir atacando, ¿no? Por ejemplo, para cerrar una venta, ¿cuál es el truco fundamental? Enfrentarnos al contenido. Es decir, no te vayas por las ramas, no olvides cuál es el objeto de la conversación que estás teniendo. Es decir, ¿por qué estoy exactamente aquí? Ah, pues porque estamos haciendo una estadística, o porque estamos intentando vender no sé qué, o porque estamos haciendo... Me enfoco al contenido, no me disperso, no me voy por las ramas. Cuando ya no sé qué decir, voy al turrón del asunto, al objetivo clave, ¿vale? Después es muy importante entrar en cualquier situación de comunicación sin miedo a ser evaluado. Me da igual que la otra persona piense lo que piense de mí, me da igual que me juzgue, me da igual lo que piense. O sea, yo tengo mi autoconcepto tan claro, ¿vale?, que no importa las atribuciones que en el momento de la conversación me esté haciendo la otra persona. O sea, en este momento no son relevantes, no son un problema para mí, porque lo importante es el contenido de la conversación. Y esto también puede ser una técnica que utilicemos en nuestras discusiones, en nuestro día a día, ¿no? Porque muchas veces saltamos porque la otra persona nos ataca. Entonces, tenemos que dejar eso fuera, porque no es el objetivo de la conversación que estamos teniendo, ¿no? O sea, que ataque lo que quiera, no es eso a donde yo quiero llegar, ¿no? A lo que yo a lo mejor quiero llegar es a que una situación cambie, aunque un proceso de comunicación mejore. Yo lo que quiero es que la otra persona, pues que mi compañera de piso cese, ¿no?, de dejar ahí la pila de platos sin fregar que ha utilizado. Entonces, si yo le digo, me gustaría que hicieses esto, y ella con lo que salta es, pues anda que tú que dejas la lavadora no sé cómo, vale, no ese es el objeto, o sea, no voy a entrar en ese trapo. Que diga lo que quiera de mí, que al final de la conversación lo tratamos. Vale, ahora vemos las otras cosas que te molestan o que quieres que cambie. Pero ahora mismo yo quiero hablar de esto, ¿no? O sea, el ir al contenido y perder ese miedo a que la otra persona se defienda haciendo una evaluación de nosotros mismos. Errores hay que cometer, por supuesto. La experiencia se convierte en un grado a base de hacer muchas veces lo mismo y que unas veces me salga mejor y otras me salga peor, a base de cometer errores que no sucede absolutamente nada. De hecho, bueno, pues ya hemos visto cómo funciona, ¿no? Cómo de horrible es esa interpretación catastrófica que hace nuestro cerebro cuando en realidad nosotros sabemos que las cosas no son tanto como parecen, ¿no? Luego, nada es tan dramático como nuestro cerebro nos pretende hacer ver, ¿no? Porque a lo mejor hay cosas que nosotros recordamos muchísimo en el tiempo, como qué horror, cómo puede hacer aquello, y luego lo hablas con otra persona que estuvo allí y no se acuerda de esos detalles. Ah, pues no me acuerdo, sí, pasó eso, hiciste eso, pues no me acuerdo, porque realmente nosotros hacemos mucha más catástrofe de lo que es, ¿no? No es tanto como parece. Sí, dice Fabiana, los ataques hablan más de la persona misma que de nosotros, efectivamente. O sea, de nosotros habla la capacidad, ¿no?, para controlar una conversación, para controlar un proceso de comunicación. Dice mucho en nosotros la calma, ¿no? La capacidad de sujetar ese proceso de comunicación y de estar pensando todo el rato en centrarlo, en llevarlo al éxito, ¿no? Eso dice mucho de nosotros. Y luego, por supuesto, cuando cometemos errores siempre está el margen de mejora. Es decir, si yo me presento a un examen y saco un 2 y he estado estudiando un montón y saco un 2, digo, jo, qué desastre, qué horror. Vale, lo siguiente que me tengo que preguntar es, ¿puedo estudiar más?
Si la respuesta es sí, es, vale, perfecto, pues ahora he sacado un 2, pero como puedo estudiar más, lo que tengo que hacer es estudiar más. Hay margen de mejora y puedo conseguirlo. Si la respuesta que me doy a mí mismo es, ya he hecho todo, absolutamente todo lo que podía y he agotado el margen de mejora, pues caramba, pues entonces tengo un problema, ¿no? Porque ¿cómo voy a enfrentar una situación en la que no hay margen de mejora? Entonces los errores casi siempre nos dejan oportunidad para hacerlo mejor en una segunda ocasión. ¿Más técnicas que se pueden utilizar cuando ya se está metido en la situación problema? Pues bueno, una fundamental, a ver si esto quiere dejar de moverse aquí, una fundamental que es disfrutar. Creo que yo ya os avanzaba el otro día que en estas situaciones en las que bueno, pues uno tiene que decir, bueno, tengo que entrar a un proceso de comunicación, que lo mejor es ponerle toda la pasión a lo que se hace, ¿no? O sea, hago esto porque me encanta, estoy a tope de energía y voy con todo y me lo paso bien. Y entonces fijaos qué diferente es el profesor de escuela que entra en clase pensando, Dios mío, 30 alumnos que no callan, que no sé qué, y entra ahí con todo el estrés, con todo el pesar, con su pensamiento en ojalá den ya las vacaciones de verano, a qué diferente es ese profesor que entra en el aula, ¿no? Y abraza a sus alumnos, está a tope, corre con ellos, juega con ellos y empieza la clase con energía, con ánimo, ¿no? O sea, es decir, qué importante es en cualquier proceso de comunicación estar disfrutando del momento, estar disfrutando. Qué importante para que salga bien y también, caramba, pues para sentirnos bien en general, ¿no? Dice Fabiana, matiza un poco, los ataques demostrará que el otro siente miedo. Bueno, la verdad es que hay muchas formas de mostrar el miedo. A ver, que otra vez toqué. Para abrir el chat siempre se me mueve esto. Ya está. Por ejemplo, desde el punto de vista de la psicología, muchas personas cuando tienen miedo sonríen, porque la sonrisa es una defensa, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes formas, ¿no? Cada persona tiene sus estrategias para enfrentar las situaciones. También en la comunicación dice mucho en nosotros que seamos comprensivos y empáticos con lo que la otra persona, ¿no? La forma que la otra persona tiene de llevar la situación, porque no todo el mundo la lleva igual. Entonces, bueno, hay diferentes formas, ¿no? De enfrentar las conversaciones problema. La cosa es, pues nosotros que estamos en este momento de desarrollar competencias de comunicación de una manera efectiva y eficiente, pues que recordemos, ¿no? Estas pequeñas cosas que pueden llevarnos a no entrar al trapo en las situaciones conflictivas, sino todo lo contrario, ¿no? A ir sacando el estrés, a ir calmando la situación para llevarla a ese contenido al que queremos enfocar. Dice otras técnicas como provocar al público. Bueno, pues como decimos que el público es un aliado, pues muchas veces, ¿no? Si estamos enfrentándonos a un grupo y hay algo que no sabemos, esa pregunta se le puede lanzar al propio público. Bueno, ¿y qué pensáis vosotros de lo que dice esta persona? O sea, se puede meter al público en esa conversación. También hay que tener en cuenta que cuando estoy enfrentando un proceso de comunicación, como puede ser pues una venta o cualquier otra cosa, el experto soy yo. O sea, es decir, estoy yo liderando un proceso de comunicación porque se me ha contratado para ello, porque soy la persona que sabe, ¿no? Entonces también es importante, ¿no? Esto entra dentro de premiarse los propios logros, también es importante considerarse un experto, considerarse como esa persona que es la que sabe de lo que está hablando. Dentro de la situación problema también podemos utilizar técnicas de respiración, es decir, no ahogarnos hablando, sino tomarnos nuestras pequeñas pausas y también, bueno, pues poder respirar, tomar aire, pensar algo, no tener que ser el de respuesta súper inmediata, ¿no? Sino que podemos decir, a ver, un momento que lo piense y tomar ese momento de relajación. Podemos utilizar la tecnología siempre y cuando nos apoye. Es decir, pues si estamos haciendo una presentación de algún tipo, pues si manejamos una determinada tecnología, como puede ser una presentación concreta, pues la podemos utilizar para que nos apoye, pero cuidado con la tecnología porque si nos produce el efecto contrario, o sea, si nos manejamos muy mal y lo único que hace es añadir más estrés sobre la presentación, pues más vale no utilizarla, ¿no? O sea, siempre que sea algo que nos ayude en el discurso, que nos complemente. Pues, por ejemplo, si habéis ido a exposiciones, ¿no? Donde hay una mesa de personas que hablan sobre diferentes temáticas y resulta que hay algunas personas de esa mesa que se apoyan en diapositivas y personas que no, porque lo único que les produce las diapositivas es tener que estar pendientes de darle al botón o del ordenador o de tal, ¿no? Entonces la tecnología puede ser un aliado o puede ser un enemigo, también tenemos que ser conscientes de eso. Las preguntas al público
siempre es bueno al público o al interlocutor, ¿no? O sea, traerle a la conversación metiéndole en alguna pregunta. Pero cuidado porque esas preguntas, y por eso habla de preguntas retóricas, no pueden convertirse en una entrevista, ¿no? O sea, en el estar cuestionándole absolutamente todo a la otra persona, preguntándosele absolutamente todo, sino no, o sea, lo contrario, ¿no? Que hagamos preguntas que sean de una forma abierta, que no sean muy personales para que la otra persona no se sienta atacada, que no sea una pregunta detrás de otra, ¿no? Sino, bueno, pues apoyadas un poco en el discurso. En el caso de tener que hacer exposiciones, se dice, ¿no? El refrán este de todos conocemos el que madruga y os viene a la mente, Dios le ayuda. Bueno, pues en el mundo de la comunicación siempre se dice el que madruga se encuentra la sala vacía. ¿Qué quiere decir? Pues que en relación al tiempo, el tiempo puede ser un aliado o puede ser un enemigo, porque el hecho de tener que ir, por ejemplo, a presentarse a un examen o alguna cosa, pues ir con el tiempo muy justo provoca mucho estrés porque es de mío, no voy a llegar tarde, me va a estar todo el mundo esperando, tal, pero llegar con demasiado tiempo también provoca el estrés de estar tú solo en la sala teniendo que esperar a que el momento llegue y eso también provoca ansiedad, ¿no? Entonces, claro, lo ideal es llegar pues puntual a un sitio un poquito antes, pero esto pues dependiendo de dónde se viva, el tráfico, etcétera, es muy difícil de medir, ¿no? Luego el apoyo que tenemos que hacer en el lenguaje corporal, que venimos hablando todos estos días, ¿no? Y que podéis, pues cuando habláis, ensayar ante un espejo, incluso fijaos cuando se habla por teléfono también, porque cuando hablamos por teléfono, si tenemos una determinada postura, unos determinados gestos, una sonrisa en nuestra cara, hay como una predisposición muy diferente hacia esa conversación, ¿no? Entonces el hecho de apoyar con nuestros gestos, con nuestro estado de ánimo, ¿no? Con ese disfrute, con esta pasión, pues aunque sea a través del teléfono, la otra persona lo nota, ¿no? Y luego, pues esto que decíamos de utilizar una frase para arrancar si estás en una situación muy estresante, porque una vez que empiezas ya con esa frase, tu mente tiene que decirte, ya estoy dentro. Como ya estoy dentro, pues ya voy a por todas. A ver que no me quiere nada hoy. Vale. Bien, en relación al comunicador, podríamos decir que en la comunicación pues hay una serie de competencias que definen al buen comunicador, ¿no? Y estas competencias, por un lado, son las aptitudinales, o sea, las que tienen que ver con sus habilidades, que, por ejemplo, pues las competencias en ese sentido del buen comunicador es ser un visionario de la situación, ¿no? En vuestro caso, que tendríamos que tender a ser un comunicador comercial, pues, ¿qué sería ser un visionario de la situación? Pues anticiparme a lo que el cliente me está queriendo transmitir, saber leer la situación que se está produciendo, si lo que yo le estoy diciendo no le está gustando, que yo pueda reconducir esa situación, ¿no? O sea, el ser un visionario me va a poder ayudar a reconducir una situación de comunicación en que en un primer momento a lo mejor no iba con mucho éxito. El conocimiento experiencial es otra actitud, es decir, la sabiduría, la experiencia previa que yo tengo, la cantidad de conocimiento que ya he acumulado, ¿no? Tanto cultural como de las personas, como de los recursos, que me hacen poder completar la comunicación, poder hablar de muchas cosas, porque pues tengo más, ¿no? Cúmulo de conocimiento en mi haber. Luego están las competencias que son más personales y que tienen que ver con el carácter, con la forma de ser. Y aquí es importante, pues, dicen, no mantener posturas realistas, no estar vendiendo magia, sino pues estar siempre con los pies puestos sobre la realidad, pero pues también mostrar una actitud personal humilde, proactiva, predispuesta a la escucha activa, pero también curiosa, flexible. Clave, súper clave, es demostrar seguridad en uno mismo. O sea, un discurso seguro es un discurso mucho más abocado a la venta y con mucho más éxito, ¿no? Si imaginas a ese vendedor, a ese comercial que está dudando de lo que me está diciendo, pues sabes que no te crees ni media y lógicamente no le vas a comprar nada. Entonces, tenemos que estar seguros del producto que estamos vendiendo, ¿no? O sea, conocerlo bien y estar seguros. Entonces, mostrar seguridad en uno mismo también, ¿no? En este proceso de comunicación lo lidero y lo llevo bien. Ser paciente, ser coherente, ser consistente, que eso quiere decir que además creo en lo que hablo. O sea, no solo estoy seguro de mí mismo, sino que lo que estoy diciendo pues es veraz, ¿no?
conocerme muy bien emocionalmente, tener ese control, ¿no? Que hablábamos de las emociones, tener la capacidad de empatizar con la otra persona para leer lo que la otra persona necesita, lo que la otra persona quiere, y tener también esa capacidad de influir sobre su propia conducta. Y luego, pues hay una serie de competencias técnicas que tienen que ver con la imagen que le proyectamos a la otra persona. O sea, es muy importante proyectar siempre una imagen pues muy profesional. Y para proyectar una imagen profesional, fundamentalmente en comunicación hay que medir muy bien las palabras que utilizamos, qué decimos y cómo lo decimos, ¿no? Hemos repetido esto muchas veces no es tanto lo que dices, sino cómo lo dices. Entonces, pues tener un discurso coherente, pero también tranquilo, que no ataque, que sea alegre, que sea proactivo, cómo usamos la entonación, qué tipo de palabras utilizamos según los contextos, porque también nos tenemos que amoldar a ese público al que nos estamos dirigiendo. Pues no es lo mismo hablarle a un adulto que hablarle a un niño. No es lo mismo hablar a personas con un elevado nivel cultural que con un nivel cultural diferente, o personas de un campo de estudio concreto a de un campo de estudio diferente. O sea, es decir, tenemos que adaptar nuestras palabras a las personas con las que estamos, ¿no? O que si estamos trabajando en una empresa que utiliza un vocabulario muy técnico, pues a la hora de dirigirnos al cliente no podemos ser tan técnicos, porque lo que necesitamos es que nos entienda. O cosas, por ejemplo, que no deben hacerse nunca, ¿no? Pues hablar bien, no decir palabrotas, intentar no sonidos de esos que a veces estamos hablando y estamos el rato, ¿sabes? Y lo que te está diciendo, pues tú sabes, pues intentar, ¿no? Esas coletillas del lenguaje, moderarlas, no repetirnos mucho, ¿no? O sea, medir bien lo que se dice, mostrarnos siempre, siempre en nuestra conducta absolutamente profesionales. En cuanto a la ropa, ¿no? Si nos van a ver físicamente, pues la mejor ropa es aquella que la otra persona nos recuerda, ¿no? Que llevaba puesto, no tengo ni idea, o sea, es decir, aquello que no llama la atención, ¿no? Pues claro, si uno se presenta con un short amarillo fluorescente, nos van a recordar seguro. Entonces, no es tanto si visto de traje o no visto de traje, que ya pues eso empieza a estar muy pasado de moda realmente, sino que se nos vea poco, o sea, que la ropa no llame la atención, sino nuestro discurso es lo que tiene que llamar la atención, ¿no? Y luego, pues, demostrar mucho interés por lo que la otra persona me está diciendo, ¿no? Si la otra persona me está hablando, pues que no esté o mirando el reloj, o mirando el móvil, o haciendo tics, o mirando, ¿no? Sino que, pues, que pongamos todos nuestros sentidos en escuchar a la otra persona, ¿no? Y no olvidar nunca que mi imagen le está transmitiendo algo a la otra persona, ¿vale? Que mi imagen es muy importante en un proceso de comunicación, y mi imagen le dice a la otra persona quién soy yo. Y en el caso de estar trabajando para una empresa, mi imagen le dice a la otra persona quién es esta empresa, ¿no? Entonces, con mi imagen yo voy a proyectar aquello que quiero ser y voy a proyectar aquello que exactamente deseo proyectar, ¿no? Con lo cual, pues es muy importante. Y ligada a la imagen, pues está toda esa otra parte de dialéctica muda, que es el mostrarnos relajados, el cómo utilizamos nuestra voz, el cómo utilizamos nuestros gestos, etcétera, etcétera. Y finalmente, como parte fundamental del proceso de comunicación, está la escucha activa. Y la escucha activa tiene como finalidad comprender profundamente a la persona que habla. O sea, es decir, una cosa es escuchar y otra escuchar en profundidad para poderle dar feedback a esa persona exactamente en lo que necesita, ¿no? Entonces es escuchar para buscar el objetivo de interés, ¿no? Percibir exactamente lo que el otro quiere decir. Entonces, bueno, en relación a la escucha activa, pues podríamos decir que hay muchas dificultades que interfieren en el discurso, pues porque lo vemos, ¿no? En nuestro día a día, que son las comunicaciones en las que podemos ensayar, vemos como muchas veces en el proceso de comunicación de pronto a la otra persona le llevamos la contraria o le queremos dar una clase, ¿no? Te puedo dar un consejo y damos unos consejos que son lecciones magistrales de cómo deben ser las cosas, y eso generalmente a las personas les molesta, ¿no? Damos sermones, damos soluciones magistrales, llevamos la contraria, aconsejamos sin que se nos pida, pues todo eso son procesos que dificultan el proceso de comunicación. Entonces, si, por ejemplo, estamos intentando cerrar una venta con un cliente y metemos la coletilla, ¿te puedo dar un consejo? Vamos mal, porque las personas generalmente toman mal, ¿no? Toman como un poco de intromisión, que me estés diciendo lo que yo tengo que hacer, ¿no? O coger y te están contando algo y cambias de tema.
pues hay que estar un poco más atento a lo que vas a decir, a lo que la otra persona está terminando de decir, no anticiparte a lo que el oyente está diciendo. Hay personas que son muy lentas hablando y cogemos y le acabamos las frases, o nos anticipamos a lo que realmente quiere decir y la otra persona pues se acaba molestando porque no estás escuchando, ¿no? Entonces, pues hay que ser paciente y dejar que termine su proceso. Intentar evitar los entornos muy ruidosos o que generen muchas distracciones, o por ejemplo si estamos trabajando desde casa y tenemos niños pequeños, pues intentar, ¿no?, que cuando tenemos que hacer una llamada importante, cuando tal, buscar un rincón más silencioso de la casa donde el sonido sea más puro para que se pueda centrar toda la atención. No utilizar nunca lenguaje que esté lleno de carga emocional, porque entonces la otra persona va a responder con mucha carga emocional y entonces la conversación se va a volver muy pesada, muy emocional, cuando lo que nos interesa es enfocarnos más al contenido. Luego tener también mucho cuidado con cómo utilizamos el humor, porque a veces somos muy sarcásticos o muy irónicos y la otra persona interpreta mal la broma y puede dar lugar a confusiones también. Y bueno, utilizar mucho pues el interés, la motivación, estas cosas que hemos hablado de inteligencia emocional, el también intentar en la conversación crear un clima amable, agradable, de respeto, de confianza, en la que también nuestro cuerpo muestre que estamos predispuestos a escuchar las emociones de los otros, a sentir las emociones de los otros, mantener en todo el punto de la conversación una actitud mental positiva, en la que los conflictos que haya, bueno, pues puedan ser puntos de convergencia, pero que realmente nuestro interés sea siempre proactivo, sea objetivo, sea constructivo, en el que analicemos también bien lo que la otra persona dice o lo que parece que no dice, pero que también nosotros estamos interpretando, ¿no?, sus gestos, y que acabemos nuestros discursos siempre resumiendo las partes importantes de aquello que queremos remarcar o aquello a lo que queremos enfocar más nuestro discurso. Y el centro del mensaje, ¿no? O sea, que siempre finalmente acabe todo enfocado al centro del mensaje, a ese contenido, a esos objetivos a los que queremos llegar, ¿no? Entonces, bueno, aunque se habla de algunos esquemas que pueden darse para pues, llevar una conversación ordenada al éxito, pues siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Partiendo de que el discurso es suma de lenguaje verbal, lenguaje no verbal y esa estructura que tenemos que tener un poco pues estudiada, ¿no? Que es, bueno, pues si yo voy a hablarle de algo al cliente, tengo que introducirle en el tema, tengo que decirle exactamente de lo que le voy a hablar, tengo que centrar exactamente el punto clave del tema, dar énfasis en las partes que son más interesantes o que más le pueden interesar y cerrar esa presentación que le estoy haciendo con una cuestión que consideremos que sea clave, ¿no? O sea, esta sería un poco así en global toda esa estructura que podríamos dar. Bueno, quedan unos minutos. Voy a dejar de compartir para poder veros preguntas que hasta aquí queráis hacer. Vale. Yo sí te quería hacer una. Sí, dime. Yo, por ejemplo, todo esto es nuevo para mí. Yo siempre he trabajado nunca cara al público. Si la teoría está muy bien, pero yo, por ejemplo, claro, para enfrentarme, o sea, es que no me veo. Por mucho que me quiera autoconvencer y todo eso, no sé, me cuesta. O sea, yo te oigo a ti, tú lo explicas muy bien y sí, pero no me veo. ¿No te ves haciendo? Nunca, no me veo haciéndolo, no sé, es que es no sé, es que no sé explicarme. Sí, que luego no pero que yo siempre he trabajado nunca cara al público, siempre en interior. Sí. Y que entonces, pues que a lo mejor en estar en conversaciones cara al público te producen más estrés. Sí, que no me veo, no sé. Como que me da vergüenza. Sí, esto es muy común, no pasa absolutamente nada. O sea, realmente el truco aquí es enfrentarlo, o sea, es decir, enfrentarlo las más veces posibles. A medida de que uno lo va haciendo,
pues le va resultando cada vez más sencillo. Entonces, yo lo que os diría a las personas que os da más vergüenza es que los ensayos se produzcan con personas del entorno. O sea, es decir, que a base de quedar con amigos, de quedar con gente, vayamos, ¿no?, mejorando nuestros procesos de comunicación, o incluso que busquemos procesos de comunicación en entornos que antes no los teníamos, pero que nos ayudan a soltarnos. Por ejemplo, este curso. O sea, es un marco ideal. Es decir, ahora Trini está aquí en la sala con un montón de gente hablando tranquilamente. No ha pasado nada. Es decir, has intervenido, es que no te ves. O sea, estos son exactamente los procesos de comunicación por los que hay que empezar, ¿no? Y los que hay que empezar a enfrentar. Entonces, igual que hago esto, pues otro día estoy en servicio de atención de reclamaciones, viene alguien a devolver una cafetera y le hago la devolución. O sea, es exactamente lo mismo, ¿no? Realmente, al final es interactuar con personas. Entonces, siempre podemos ensayar a interactuar. Una tienda que vas y te enrollas un poco con la de la tienda, tu capacidad de comunicación, o te vas a un museo y ves a una persona que está fijando en tu cuadro y te sueltas cualquier cosa, ¿no? Te conviene a ti ir ensayando. Todos esos momentos sociológicos que podáis utilizar, que además, mira, si le hablas a otra persona que está mirando el cuadro y te contesta, te queda igual, porque tampoco tienes interés en hacer amigos en el museo. Pero a ti esas cosas te ayudan a ir soltando momentos de comunicación. Entonces, utilizarlas. Una cosa que es muy complicada, por ejemplo, para muchas personas es comer solo en un restaurante. O sea, uno llega y dice, tengo que pedir la comida, tengo que interactuar con el camarero, ¿no? Bueno, son procesos muy básicos que nos ayudan a soltarnos. Entonces, el hecho, ¿no? Ahora que no me oye mi marido, que eso le pasa mucho, de que le hayan puesto las máquinas táctiles, Burger, el McDonald's, estos sitios que no tienes que ir a pedir porque haces el pedido a través de la máquina y solo recoges y no hablas con nadie, está encantado de la vida. Dice, mira, ya no tengo que hablar con nadie, que lo que a mí me gusta es estar yo a mis cosas, ¿no? No tenerme que comunicar ni con el camarero ni con nada. Bueno, pues nosotros lo que vamos a intentar es justo lo contrario. En cualquier sitio en el que yo pueda evitar la máquina y desarrollar un contexto de comunicación, lo voy a utilizar, porque es una experiencia. Me da igual de dónde vengan, me da igual que sea en el médico pidiendo cita, el burger pidiendo una hamburguesa, que por la calle, mientras ayuda, está invidente a cruzar, pues le pregunto, bueno, ¿y qué tal está usted? ¿No? Y aprovechéis esos momentos que os dan igual, si en mi caso, para soltar discursos. Pero es eso, que yo, por ejemplo, irme a tomarme un café sola, no me voy. Claro. Ir a un restaurante sola, no me voy. Siempre tiene que ser con alguien, porque yo sola no voy. Digo, ¿qué hago yo ahí sola? Claro. No sé, es eso. Pues estás súper bien tú sola, que a veces está muy bien. Entonces, esas cosas son las que tenemos que ir probando, ¿no? Es en las que vamos saliendo de nuestra zona de confort y vamos experimentando. Sobre todo si queremos conseguirlo, claro. Si no quieres, si estás muy a gusto, pues nada. Pero si tú realmente quieres, ¿no?, ir mejorando tus interacciones y tus oportunidades de comunicación, pues te tienes que colocar en ellas, ¿no? Entonces, pues mira, pues me voy a ir con mi libro o con mi música, lo que sea, tomarme un café en no sé qué terraza que se está de maravilla. Tú sos la que estás ideal de la muerte, ya te lo digo yo, que vas a estar súper a gusto, y entonces pues se desarrolla ese momento en el que pues, no pasa nada porque yo esté aquí, ¿no? Estoy estupendamente. Entonces esas pequeñas pruebas son las que hay que ir haciendo. A ver, estoy viendo un poquillo otras preguntas que hay en el chat. Sí, que os envié el link de asistencia, justo lo acabo de copiar para pasároslo. Esperad un segundito que os lo mando a todos. Ahí. Os paso otra vez el link para firmar la asistencia. Sí, el tema del lenguaje corporal en la atención telefónica. Pues fijaos, incluso podéis hacer ese ensayo con personas conocidas con las que habléis por teléfono y podéis contar los gestos que estamos poniendo. En conversaciones telefónicas ponemos gestos, la otra persona los nota. Y cuando la otra persona tiene determinados gestos, también los notamos. Porque nuestros gestos apoyan nuestro discurso sin querer. Entonces, cuando enfatizamos mucho, movemos las manos. Cuando estamos más alegres y sonreímos, eso se nota en la voz. Entonces, es importante mantener una postura adecuada a que cuando estáis tumbados en la cama hablando por teléfono, se nota. ¿No os ha pasado alguna vez que estáis tumbados hablando y la otra persona dice,
oye, ¿estás atento o estás...? Es que no te escucho bien, y dices, pero si solo me he tumbado, ¿no? O sea, parece mentira, pero a través del teléfono se perciben los gestos porque los gestos de alguna forma modulan nuestra voz y nuestra actitud. Entonces, un gesto adecuado puede apoyar. Y si el cliente, ¿no?, con el que estoy hablando, por ejemplo, está muy callado o, ¿no?, hace muchos silencios, tú ya notas que algo no va bien, ¿no? Aunque no estés viéndole la cara, y veces como que parece que le estamos viendo la cara, y no tiene que estar poniendo buena cara, ¿no? Entonces parece que no, pero los gestos son importantes aunque haya un teléfono de por medio. Dicen por aquí, veo el contenido completo, hay cosas que podemos aplicar trabajando cara al público o no, claro, que podemos incluso utilizar pues también, ¿no?, para nuestro día a día. También es muy importante conocer algo del público al que deseas dirigirte, digamos el tema del dialecto y esto, para no decir cosas que no sepan interpretar. Claro, bueno, también vamos descubriendo, ¿no?, que, por ejemplo, los hispanohablantes, dependiendo de qué país seamos, una palabra puede significar cosas distintas, ¿no? Y cuando estás en otro país te das cuenta, bueno, incluso dentro de nuestro país, pues por ejemplo a los que vivimos en la zona centro y a los canarios, tenemos palabras que nos quedamos como, ¿qué acaba de decir? No entiendo absolutamente nada, ¿no? O cómo me ha dicho eso, y es que utilizamos la misma palabra pero con un significado diferente. Pero estas cosas no son muy importantes porque uno, o sea, las va aprendiendo a medida que se va moviendo en una determinada cultura, ¿no? Y generalmente los errores de comunicación de tipo cultural todo el mundo los sobrelleva bien, porque, bueno, pues porque lógicamente los usos de vocabulario pueden ser diferentes, eso, más que ser importante, es divertido. ¿Qué duda cabe que cuando te tienes que dirigir a un público, si conoces bien ese público objetivo, eso va a ayudar en tu discurso? Pero también es verdad que en las situaciones de atención telefónica o de venta o de telemarketing, pues generalmente no tenemos mucho conocimiento sobre la otra persona, y entonces lo que más nos va a ayudar es el enfoque al contenido, ¿no? Por eso os insistía hoy tanto en el enfoque al contenido. Leidiana, tienes la mano levantada, no sé si quieres decir algo. Profe, que primero que todo pedirle disculpas por la mala señal que he tenido hoy, que me he desconectado varias veces. Ya, y bueno, y nada, decirle a la chica que había hablado, que ánimo, que lo había hecho muy bien desde el principio, que empezó a hablar. ¿Ves? Para que veas, Trini. Que se lo puse en el chat. Qué bueno. Sí, Ya. Al final, o sea, estas son ocasiones, ¿no? O sea, ya se lo diré yo a Carlos, que como Carlos sí que os va a colocar en algún ejercicio de grabaros en vídeo y tal, y alguna cosa así, pues que esas ocasiones las aprovechéis, ¿no? Porque es eso. O sea, a veces da cosa porque no nos hemos expuesto, y es exponerse gradualmente hasta que uno lo ha hecho tantas veces ya que te da igual. Ya, por eso yo me pongo para practicar. Pues sí, hacéis muy bien. Bueno, no sé si tenéis alguna duda más. Ya sabéis que os subo el vídeo al curso, que seguimos, y que nada, cualquier cosa pues me escribís y seguimos hablando. De todas maneras, el miércoles que viene ya sabéis que siempre me conecto cuando se conecta Carlos, pues cualquier cosilla me la comentáis. Muy bien, pues a descansar, que ya va siendo hora. Que paséis buena tarde, nos vemos la semana que viene. Gracias, hasta luego.